Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili. Hoy sábado 23 de julio del 2022, fin de semana largo, comienzo de semanita corta para muchas personas. Y tenemos un programa mega variado hoy. Vamos a estar hablando de una de las adicciones que tal vez es la que menos atención pública tiene y sin embargo destroza vida y destroza familias. Y estoy hablando de los jugadores compulsivos, la adicción al juego. Vamos a estar hablando con la primera puertorriqueña y psicóloga en ingresar al panel de editores de la Guía de Compensación para la AMA o Asociación Americana del Medicina, a la hora de determinar quién se incapacita y quién no. Y nunca había habido una psicóloga o psicólogo, alguien de salud mental dentro de ese panel, una cosa increíble. Vamos a estar hablando acerca de la nutrición. Los alimentos light son saludables para las personas con diabetes y qué otras alternativas saludables hay para su alimentación. Y vamos a hablar sobre la hepatitis. Resulta que el 28 de julio, esta próxima semana, se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. La hepatitis ha estado en la mirilla ha sido titular de noticias, especialmente cuando hemos tenido lo que llamaron los casos de hepatitis aguda en niños, casos inexplicables. Acá en Puerto Rico perdimos a una niñita de 2 años luego de un trasplante de hígado. Vamos a hablar un poquito de en qué estatus está eso y de qué podemos hacer para prevenir la hepatitis en términos generales. Con nosotros nuevamente el gastroenterólogo doctor Iván Antúnez. Doctor Antúnez, gracias por estar con nosotros acá en Felizmente Saludable. Buenos días. Sí. Buen día, Lili. Buen día a todos. Vamos a retomar la última conversación que tuvimos, me parece que fue en mayo, y estábamos hablando del triste caso, ¿verdad?, de aquella niña de 2 años que posterior a nuestra entrevista falleció de hepatitis aguda. ¿Qué ha pasado con este hepatitis en los niños que no se ha vuelto, por lo menos públicamente, a conocer de algún caso en Puerto Rico? Pues por lo menos a nivel mundial, ya hay cerca, hace quizás 2 semanas, el reporte más reciente, son cerca de 1,000 casos. En Estados Unidos hay cerca de 350 casos bajo investigación. Uh-huh. Lo que sí ha habido un cambio positivo es que la incidencia ha mermado más recientemente. ¿Okay? Así que no se están reportando casos tan frecuentemente como en esa fecha que hablamos anteriormente a nivel de Estados Unidos. Pero no ha cambiado mucho el conocimiento que tenemos del por qué ocurre esa hepatitis o esa inflamación. La teoría más fuerte sigue siendo la del adenovirus, en combinación posiblemente con alguna exposición previa a COVID. Esa combinación del virus y del COVID. Esa combinación de haber tenido o tener COVID y entonces tener encima el adenovirus. Se piensa que en esa fecha fue que quizás subieron más casos porque cerca de diciembre y a principios de año fue en teoría muchos niños pudieron haber tenido COVID sin diagnosticar, ¿verdad? Claro, no había síntomas. Gran parte de la población pediátrica pudo haber tenido COVID y no hacer el diagnóstico y más adelante ponerse a otro virus como el adenovirus, y entonces tener una reacción, ¿verdad?, autoinmune causando esa inflamación del hígado en los niños. En términos esa sigue siendo la teoría. Sí, no hay nada seguro estudios, todavía. No hay nada seguro. Están haciendo algunos estudios, ¿verdad?, de data y ver si es probable que no sepamos, ¿verdad?, eventualmente qué pudo suceder. Probablemente los casos mermen, sí, y para la población general, pues protegerse, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de virus que no sabemos todavía qué efectos van a tener a largo plazo. Los niños, aunque no tienen síntomas, sabemos que sí se exponen y pueden adquirir la condición. No sabemos las cepas nuevas si van a afectar a los niños, ¿verdad?, del COVID. Así que protección general, yo diría que es el mensaje principal. Ahora mismo sabemos que en algún momento al principio inclusive se habló de que era una reacción a las vacunas, pero los niños de esa edad no se estaban vacunando.
Exacto. El grupo más afectado son niños que no se estaban vacunando todavía, no estaba aprobada la vacunación en niños menores de 5 años. Así que esa teoría pues es más difícil de sostener. Se cae. En términos de la hepatitis en general, tenemos, como mencioné, este próximo 28 de julio, el Día Mundial contra la Hepatitis. ¿Cómo estamos en términos generales? Y cuando hablamos de hepatitis C, que es la más común. Sí, C es la más de la que hablamos, ¿verdad? Por lo menos en el área de nosotros. Tiene mucho, la incidencia y prevalencia más alta que la B y la A, ¿verdad? Y es por las consecuencias también de la hepatitis C, que usualmente es una enfermedad crónica que va dañando el hígado hasta causar cirrosis. Y una vez el paciente está en etapas finales, pues solo tiene 2 salidas, ¿verdad? Que es o se trasplanta o termina falleciendo. Y hoy día que tenemos ya tratamientos bien efectivos contra la hepatitis C, pues el mensaje principal es tratar de identificar esos pacientes que están a riesgo de estar infectados para así comenzar la evaluación para una posible tratamiento. He conocido de personas que se han enterado que tienen hepatitis C porque se hicieron una prueba, por hacerse otras pruebas también, ¿no? Porque no había síntomas. ¿Eso es algo que es general? En hepatitis C sí. En la mayoría de los pacientes que se contagian de hepatitis C no se dan cuenta y no se enteran quizás hasta 20, 30 años después. Algunos se enteran cuando ya tienen cirrosis. Es ahí la importancia de, si estás en uno de los grupos de riesgo o tienes alguna razón para hacerte la prueba, pues que te lo hagas lo antes posible, ¿verdad? Los grupos principales son esas personas que usaron usuarios de drogas intravenosas, personas que hayan recibido productos de sangre antes del 92. Okay. Y como hablamos la otra vez, lo más recientemente, cualquier persona que haya nacido, ese grupo generacional que se llaman los baby boomers, sí, que es haber nacido entre el 45 y el 65. Ese grupo se ha visto que 4 de cada 5 personas que tienen hepatitis C están en ese grupo generacional. Así que nada más que por haber nacido en ese tiempo, estás a mayor riesgo de tenerlo, y antes no, ahora se hace seguimiento. Se supone que a todos esos pacientes, aunque estén en perfectas condiciones y su hígado esté bien, se le haga la prueba. ¿Y por qué esa generación? En la cual me incluyo. Sí, pues no, la realidad es que no sabemos. Pensamos que tiene que ver con métodos antisépticos, higiénicos, quizás en procedimientos médicos, ¿verdad? No era lo mismo que es ahora, ¿verdad? En otras cosas estéticas, por ejemplo, barbería, cosas de belleza de la mujer, no se era tan... Sí, tan estricto en cuanto a medidas. Exactamente, así que las medidas no existían para ese tiempo. Ajá. Y esa es la teoría. No hay una evidencia clara, ¿verdad?, de por qué eso ocurre, pero sí tenemos el dato de epidemiología, que por eso es tan importante, que sabemos que la mayoría están en ese grupo de edad. O sea que sería completamente válido que cualquier persona dentro de ese grupo de edad o en un grupo de riesgo, como mencionó, solicite a su médico primario, a su médico de cabecera, que dentro de las pruebas que le haga regularmente todos los años, haga la prueba de hepatitis. Por lo menos una vez. Por lo menos una vez. Sí. Okay. Porque si esa persona no va a tener factores de riesgo, con saber que no lo tiene, pues no hay que estar repitiendo la prueba. Así que es una prueba sencilla, es una prueba de suero, de sangre, como cualquier otra muestra. Es de sangre, normal, sí. Es de sangre y es una sola vez, ¿verdad? Si saliste negativo y no tuviste ninguna conducta de riesgo, se acabó. Ok. En el caso de tratamientos, mencionó que ha cambiado muchísimo esto. Hoy en día, ¿con qué se cuenta? ¿Y es un tratamiento de por vida o no necesariamente? No, es bien sencillo, ¿verdad? Para los que trabajamos en hepatitis C, suena como algo milagroso, ¿verdad? Y no es siendo, ¿verdad?, exagerado. Antes todos estos pacientes terminaban en trasplantes o muertos, la mayoría, ¿verdad? Y los tratamientos eran bien inefectivos, con muchos efectos secundarios. Hoy día, hace ya varios años, tenemos varias alternativas farmacológicas, ¿verdad?, de distintas casas farmacéuticas, donde la mayoría de los principales que usamos tienen un % de erradicación mayor de 95%. Son terapias orales, de 1 a 3 pastillas, dependiendo de la marca, por periodos de 8 a 12 semanas. O sea que esto es algo bien sencillo, y la mayoría de los pacientes se erradica el virus. Es importante mencionar que los pacientes que ya tienen cirrosis
pues la cirrosis no se revierte, No. pero sí se puede detener el proceso ahí, ¿verdad? Y ese paciente podría pues quedarse compensado Ujú. y no tener consecuencias de su cirrosis. Y sí es importante que si tienen cirrosis, el riesgo de desarrollar cáncer de hígado no desaparece. Ok, Así que es o importante sea que hay una seguir. relación, hay una correlación entre cirrosis y cáncer de hígado. Exactamente, y deben de seguir cuidándose y con seguimiento médico. Pero sin duda son tratamientos bien efectivos, tratamientos accesibles. Yo creo que, por ejemplo, en Puerto Rico hasta Reforma, si hacemos la documentación Sí. apropiada, tiene alguna cubierta de algunos de los medicamentos. Esa no debe ser la razón para no hacerte la prueba, ¿verdad? Y una vez identificada, pues los que trabajamos con esto nos encargamos de tratar que ese tratamiento se dé. Qué bueno, qué bueno. Gracias a los avances médicos, pues podemos, algo que podría ser una sentencia de muerte, hoy en día puede totalmente erradicarse si se toma tiempo. Cambiando de tema, no quiero dejarlo ir sin antes hablar un poquito algo del COVID y lo que me preocupa, y me imagino que a muchas personas, ¿verdad? Teniendo Puerto Rico una de las más altos registros en términos de vacunación. Seguimos teniendo un promedio de 4 muertes al día y 34% de contagio. Eso es altísimo. Uh-huh. Bueno. ¿A qué lo atribuye la clase médica? O sea, porque sí sabemos que obviamente pues la vacuna no exime que nos contagiemos del virus, eso ya está establecido, pero sí la gravedad y aún así las muertes continúan. Claro. El mensaje principal es ese, ¿verdad? Que no decir, mira, a la gente le está dando igual vacunado, que no es real, ¿verdad? Aunque te contagias, sí, las complicaciones y la severidad es distinta en los pacientes que están vacunados, sin duda. Se sabe que hay cepas, que van a seguir surgiendo cepas nuevas, que probablemente van a ser, a pesar de estar vacunados, ¿verdad? Que no hay vacunas contra esas cepas nuevas todavía. uh-huh. Y tenemos que, yo pienso como persona que tienes que seguir con las medidas que tenemos desde el día 1. Claro. Bien importante que los datos de epidemiología de los pacientes que mueren, pues mira, no todos esos pacientes mueren necesariamente de COVID. Okay. Estos son pacientes que, por ejemplo, pues yo me dio un infarto al corazón y llegué a la sala de emergencia y resulta que tenía COVID y fallecí. Ah, ok. Pues, que no necesariamente, o sea, que se descubre que tenía COVID una vez está en el hospital. Una vez, eso nos pasó mucho en las estadísticas iniciales, pacientes que pues con fractura de cadera, accidente de tránsito, y en el mundo de nosotros, por ejemplo, el mío de trasplante de hígado, Ajá. pues ya se están utilizando órganos de pacientes contagiados porque falleció de un accidente de carro o de un accidente cerebrovascular. Claro. Ah, mira, tenía COVID, pero no tenía manifestaciones serias. Así que las muertes, eso es lo que digo, que la gente no piense, mira, te vas a morir como quieras si te vacunas. No es cierto, ¿verdad? No. Las vacunas tienen una función real y no necesariamente todas esas muertes son por el COVID, sino que son pacientes con COVID que fallecen. Y mantenernos cuidándonos, ¿verdad? Utilizando la mascarilla, manteniendo la distancia, porque el contagio va a continuar y más con estas nuevas cepas que se habla que son más contagiosas cada vez. Eso es lo que se espera. Están pronosticando otro brote grande ahora en el otoño. Sí, para los próximos meses. Muchísimas gracias, licenciado Antunes. ¿Dónde podemos conseguirnos? ¿Dónde está su oficina? Mi oficina como gastro privado está en la Torre Médica de Auxilio Mutuo y entonces obviamente todo lo que tiene que ver con hígado y trasplante en el Centro de Trasplante de Auxilio Mutuo. Muchísimas gracias y feliz fin de semana largo. Igual. Ya escucharon, no necesariamente cuando hablamos, porque yo soy una que me preocupa mucho al ver este promedio de 4 muertes al día, ¿verdad? No necesariamente todas esas muertes son relacionadas al COVID. Si la persona era positiva al COVID al momento de morir, pero no necesariamente muere a consecuencia del COVID. Y sigue siendo la vacuna la mejor forma de cuidarnos en términos de la severidad del virus, sí nos da. Y ahora cambiando de tema, toda persona que es diabética o es prediabética, una de las preguntas más grandes que se hace todos los días es ¿qué como?
para no agravar esta condición? Para contestarnos algunas de estas preguntas, tenemos a la dietista nutricionista, licenciada Sandra Ortiz. Bienvenida, Sandra. Gracias por estar con nosotros aquí en Felizmente Saludable. Gracias, Lili. Feliz sábado. Gracias. Te pregunto, yo me imagino que ya el que está acostumbrado, porque lleva muchos años, ¿verdad?, trabajando con su condición de diabetes, pero el que está comenzando o hay una prediabetes, si podemos llamarle así, ¿verdad? ¿Deben consumir solamente productos light o qué deben consumir? Pues mira, es buena pregunta porque muchas personas piensan que la alimentación para el control de la diabetes es totalmente diferente a la que debe llevar otra persona que no tenga la condición, y no es cierto. No es cierto. No es cierto. De hecho, el mejor plan de alimentación que uno debe llevar es uno enfocado en controlar el nivel de azúcar en la sangre independientemente de que tengas diabetes o no. Okay. Porque tenemos que entender que cuando uno come, todo lo que uno come se tiene que convertir en glucosa, porque de esa manera es que el cuerpo usa la energía. Ajá. Así que eso le sucede a todos. Lo que sucede es que alguien con diabetes, pues esa insulina no está funcionando adecuadamente o no tiene cantidad significativa para ayudarle a tener ese control. Pero el alimento es el mismo, lo que puede variar es la cantidad y cómo va a combinar los alimentos. Algo bien básico, un desayuno bastante típico, que hay gente que come avena con un sándwich. Sí. Pues tienes el carbohidrato de la avena, tienes el carbohidrato de 2 rebanadas de pan, ahí hay exceso de carbohidrato que entonces vas a tener más azúcar al final del cuerpo procesar esos alimentos. Sí, porque los carbohidratos se convierten en glucosa, ¿no? Todo lo que comemos se tiene que convertir en glucosa, todo tipo de carbohidratos. Las proteínas obviamente se convierten en aminoácidos y se van a hacer su trabajo en músculos, tejidos, sistema inmune. Sí. Pero a falta de carbohidratos, si hay gente que come bien bajita en carbohidratos, como el cerebro y el sistema nervioso central dependen de la glucosa, pues el cuerpo puede convertir los aminoácidos en glucosa. O sea, que puede hacer una adaptación para obtener esa glucosa de otras partes del cuerpo, que no es lo que queremos, porque entonces abandonamos el trabajo de los aminoácidos, ¿verdad? Cada alimento tiene unos nutrientes que aportan al funcionamiento de nuestro cuerpo. Lo importante es tenerle la cantidad adecuada para que no acumulemos exceso de energía, que ese es el que pues se acumula en el área de la cintura, mayormente en forma de grasa, y puede afectar el control de la glucosa, que mucha de la diabetes tipo 2 viene por esa acumulación de grasa en el área de la cintura que no deja que los receptores de insulina trabajen bien. O sea que definitivamente vigilar la cantidad de carbohidratos es importantísimo, y vigilar la cantidad de postres y dulces. O sea, ¿un diabético puede comer dulce? Pues mira, es mucho más fácil obviamente decir que no, porque sabemos que los postres son altos en azúcar. Sí. Y una persona con diabetes debe tratar de consumir alimentos que tengan 6 gramos o menos de azúcar. Es muy difícil que un postre tenga esa cantidad, a menos que esté hecho enfocado en que sea más reducido en azúcar. Pero que sería lo ideal, ¿no? Para una persona que es diabética. Correcto, y hay personas que, ¿verdad? Hay muchos productos en el mercado que cumplen con esa función de bajar el azúcar y aumentarle la cantidad de fibra, porque la fibra ayuda a que ese carbohidrato no se convierta rápido en azúcar. Pero si piensas en un postre, ya una persona que se come un postre es porque quizás se comió ya su arroz con habichuelas, sí, que ya tenía carbohidratos ahí, ¿verdad? Y al comer un postre estás añadiendo carbohidratos adicionales. O una pasta, por ejemplo, una pasta y después un cheesecake. Correcto, una pasta o unas viandas, ¿verdad? Pues entonces, si usted es esa persona que le gusta ese toquecito controlado, pues entonces tenemos que bajarle a la porción de la pasta para dejarle espacio a los carbohidratos del postre. O sea, no es que no se pueda, pero hay que hacer una negociación. Cuando hablamos de entonces, ponte los postres que vienen que son sin azúcar, o sea, ¿puedes comer entonces lo que sea, no importa la cantidad, o también tienes que tener cuidado? Bueno, hay que tener control, porque el que no tenga azúcar no quiere decir que no tenga calorías. Claro. Y puede tener calorías de otros elementos como es grasa o de proteínas.
Entonces, a fin de cuentas, el cuerpo no reconoce el alimento, él reconoce Seguro. cuántas carbohidratos le estás dando o cuántas proteínas a grasa. O sea, que a lo mejor estás bien en grasa, pero en calorías te estás excediendo. O sea, el mensaje es consumir la porción adecuada y no, pues, porque no tiene azúcar, me puedo comer el doble de la porción. En términos de jugos, yo misma digo, yo no soy diabética, nunca he tenido problemas con el azúcar, pero a veces me cohíbo, no sé qué jugos pueden tener azúcar añadida o no, o todos tienen demasiado azúcar. Bueno, si se va a tomar jugos, la recomendación es que sea 100% fruta para que no tenga azúcar añadida, que son esos que dicen no sugar added o 100% juice, pero la porción son 4 onzas para que tengas la cantidad de azúcar equivalente a comerte la fruta. Si te tomas 8 onzas, tienes el doble de azúcar. Ajá. O sea que son los 4 onzas, por lo menos la cantidad ideal. Correcto. Esa es la porción equivalente a comerte la fruta. Okay. Y no a comerte 2 frutas. Okay. En términos de agua. Pues, el agua es bien importante y siempre me gusta dar señalar que nuestro cuerpo tiene un radiador, como tienen los autos, que circula agua. Así que todos los días es un día nuevo de añadir hidratación a nuestro cuerpo. Y pues el agua es necesaria para todas las funciones, 2/3 partes de nuestro cuerpo es agua. Así que una matemática sencilla para asegurar el mínimo de agua es que usted divida su peso en 2, ¿verdad? Y digamos una persona que pesa 120 libras, pues 60 onzas de agua al día es lo mínimo que debe consumir, porque el resto que el cuerpo necesita lo puede obtener de sopas, frutas, vegetales, porque los alimentos siempre aportan agua también. O sea que la mitad del peso serían la cantidad de onzas. De onzas de agua, correcto. Ok, excelente, porque siempre uno habla de los 7 vasos de agua, pero Sí, eso es tan arbitrario. Eso es una guía general, sí. ¿verdad? No tiene una base. Si usted quiere usar su cantidad personalizada, utilice la mitad de su peso. Sandra, en términos de los suplementos nutricionales, ¿puede la persona con diabetes utilizarlos? Siempre y cuando sean suplementos que están formulados para ayudar en el control del azúcar en la sangre, ¿verdad? No son todo tipo de suplementos, hay que ver que no tengan más de 6 gramos de azúcar, que tengan fibra y que sean una porción adecuada, que yo le diría debe estar entre 100 a 200 calorías, que le puede ayudar a sustituir una merienda. Okay. Y bien importante que ese suplemento tenga proteínas, porque el balance del azúcar viene por la combinación de qué cantidad de fibra tiene, qué cantidad de proteína y obviamente que cumpla con la cantidad de azúcar. O sea que sí se pueden utilizar, sí se puede comer productos light, pero también vigilar la cantidad de calorías. Estoy, ¿verdad?, redondeando. Los jugos de fruta, 4 onzas. 4 onzas. Y preferiblemente, porque hay jugos que son todo azúcar, ¿no? Debe ser sin azúcar añadida. Tratar de que el azúcar, para efectos del cuerpo, azúcar es azúcar. Sí. Pero en cuanto a calidad de lo que estoy tomando, tratar que sean sin azúcar añadida. Pues muchísimas gracias a la licenciada Sandra Ortiz, nutricionista dietista, por estos consejos sabios. Y sí se puede comer de todo a pesar de la diabetes. Es cuestión de velar las porciones. Correcto. Muchísimas gracias, Sandra. Igual, lindo fin de semana. Vamos a regresar en breve, luego de esta pausa, con más. De regreso a Felizmente Saludable. Bueno, hemos hablado anteriormente de cómo pues están en precaria situación los abastos de sangre en Puerto Rico. En otras ocasiones, luego del huracán María e Irma, por ejemplo, pues teníamos la asistencia de bancos de sangre de otras partes de territorios de Estados Unidos, estados, donde nos podían suplir. En este caso, a raíz de la pandemia, pues todo el mundo está en las mismas. Así es que necesitamos ayudar a nuestros bancos de sangre y quería exhortarlos. El Banco de Sangre de Servicios Mutuos, en unión al Hospital del Maestro, van a tener una sangría este martes 26 de julio. Esto es en el Salón de Actividades ubicados en el lobby del Hospital del Maestro, allí en la avenida Domenech, al lado de la cafetería. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero deben sacar cita para poder ir a donar. Recuerden, en cualquier momento usted o algún familiar o algún ser querido puede necesitar sangre
Y necesitamos especialmente entrando, ¿verdad? Empezamos en junio primero con la temporada de huracanes y sabemos que estamos en alto riesgo de que ocurran, ¿verdad? Algún desastre en nuestra isla. Así es que para sacar cita, apunten por ahí. Y de esto debe ser a través de WhatsApp, de la aplicación de WhatsApp, el 787-309-6191, 787-309-6191 para preguntar o para sacar la cita para donar este martes 26 de julio en el Salón de Actividades del Hospital del Maestro. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que nos habla desde Colorado. Ella es puertorriqueña y me refiero a la doctora Idalia Maza Carroll. Yo leí hace unas semanas un artículo donde hablaba que ella se convierte, no solamente yo creo que en la primera puertorriqueña, sino en la primera psicóloga especialista en salud mental en ingresar al panel de editores de la Guía para las Compensaciones de la Asociación Americana de Medicina. ¿Qué quiere decir esto? Ella nos va a explicar un poquito más, porque es una plaza histórica el que la salud mental tenga espacio en este panel. Doctora Maza, muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable. Saludos, gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos puede explicar un poquito, doctora, de cómo estamos en términos de este panel y qué quiere decir? Este panel es un panel muy importante, ya que se refiere a todas las decisiones que se toman para evaluar y para decidir en el aspecto de una persona que ha sufrido una herida médica, ya sea en el trabajo, ya sea una herida personal, una herida física. Entonces, en el aspecto legal hay muchas demandas hoy en día. Ajá. Donde se pide dinero porque la persona está discapacitada. Entonces, las guías que determinan si la persona está o no está discapacitada es este panel, que es es una guía que los médicos utilizan para determinar la puntuación que se le da a una persona cuando se determina si está discapacitada. No solamente en el área de compensación al trabajador lesionado, sino también el área legal, como ya expliqué, y el área de discapacidad, el seguro social. Sí. Esta guía se utiliza a nivel global, no solamente en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Tenemos que tomar en cuenta que esto es una guía que se utiliza a nivel internacional. Uno de los elementos que me chocó, ¿verdad?, cuando leí la entrevista que le hicieron, es ¿cómo es posible que la salud mental no estuviese representada antes? Porque estamos hablando de un panel que lleva años. Sí, la salud mental se ha tomado en cuenta. Este panel es un panel de 12 personas, médicos, que toman decisiones, pero este panel tiene un sinnúmero de advisors, de personas que consultan. Consultadores, en diferentes ramas de la medicina y de la salud mental. O sea que la salud mental sí se ha tomado en cuenta. Lo diferente y lo histórico de este nombramiento es que por primera vez un psicólogo va a estar tomando decisiones junto a cirujanos, junto a diferentes médicos, a jueces. Es un panel de 12, 13 personas. Después de todas estas reuniones que incluyen un sinnúmero de especialistas, se cierra la puerta y 12 personas tienen la última palabra. Claro. Y eso es lo que lo hace histórico, que por primera vez hay un psicólogo en la mesa tomando decisión. ¿Cuán relevante es esto en términos del beneficio a los pacientes, a los consumidores en general? Bueno, esto es bien importante, porque históricamente hablando, la palabra del médico tiene más peso que la palabra del paciente. Cuando el paciente dice, yo tengo dolor de espalda, yo tengo fibromialgia, etcétera, etcétera, pues muchas veces si el doctor no puede constatar ese síntoma, pues muchas veces no se toma en cuenta. Entonces, mi rol, una de mis agendas es traer la opinión del paciente que se tome más en cuenta en la toma de decisiones. Que sencillamente al paciente la decisión no se tome cuando un médico habla con otro médico y habla con otro médico y entre los tres dicen qué es lo que tú estás sintiendo, sino que la voz del paciente
sea parte de esa decisión final. Entonces, esa es mi agenda, ¿no? Ajá. Y me parece maravilloso, mirando su impresionante, ¿verdad?, resumen. Se graduó con un bachillerato de psicología de la Universidad de Puerto Rico y entonces continuó sus estudios en Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en el Texas A&M University. Como puertorriqueña, obteniendo una base de estudios, tanto en la universidad como antes de la universidad en Puerto Rico, ¿cómo se siente con este nombramiento? Me siento bien orgullosa. ¿Por qué? Porque no solo le da la voz a los psicólogos, le da la voz a los latinos. Uh-huh. Obviamente el panel es 90% hombres blancos entre edad de 50 a 70 años. ¡Wow! Entonces, es para darte una referencia, ¿no? Sí. O sea que yo, cuando va a haber una persona, los puertorriqueños, una de las ventajas que tenemos es que no nos intimidamos fácilmente. Okay. Es que damos nuestra definitivamente. Opinión. Aunque estés como llamamos en buen puertorriqueño, estás como cucaracha en baile de gallina, como llamamos en buen puertorriqueño, dentro de este panel. Entonces a mí me preguntan, me dicen, mira, muchas veces se intimida el psicólogo ante este panel y necesitamos una persona que no tenga pelos en la lengua cuando se trate de hablar a personas en poder. Uh-huh. Una persona que no se intimide. Y yo dije, bueno, tú has descrito la mujer puertorriqueña average, sí. Tú sabes, promedio, sí. Típica, sí. Entonces, eso fue un punto cómico porque este nombramiento fue parte de 6 meses de investigar mi bagaje profesional para asegurarse, porque este nombramiento viene por la Asociación Americana de la Psicología. El CEO fue el que me presentó a mí como la psicóloga. Como candidata. Wow. Exacto. Entonces, ahí es que se le presenta al CEO de la AMA y ahí es que empieza el vetting process. Pero para contestar tu pregunta, yo pienso que todos los puertorriqueños no debemos intimidarnos en nuestras respectivas profesionales, en nuestras respectivas profesiones. Uh-huh. Tenemos que buscar la manera de contribuir. Tenemos que buscar la manera de estar en posiciones de liderato, no por nosotros mismos, sino porque hay un montón de personas que no tienen voz y voto, que no tienen educación. Claro. Entonces nuestro conocimiento, no solo profesional, pero personal, es importante tomarlo en cuenta y tenemos una responsabilidad. En términos de su práctica, ¿verdad? Allá en Colorado, entiendo que está. Sabemos que ha habido un deterioro enorme en la salud mental, no solo en Estados Unidos, a nivel continental, en Puerto Rico también. Muchas personas atemorizadas, ¿verdad?, por los actos de violencia que vemos todos los días en lugares completamente arbitrarios, lugares públicos, matanzas. ¿Hay alguna solución para esto, aparte del control de armas, que son otros 20 pesos, ¿no? Como decimos acá. Uh-huh, uh-huh. Bueno, la solución es una palabra bien grande. Sí, no, por eso, pero por lo menos algo que amortigüe, que ayude, que aporte a que haya un mayor servicio en términos de salud mental y búsqueda de ayuda, obviamente. Eso es una pregunta excelente. Cuando hablamos de los servicios de salud mental, estamos hablando de servicios remediativos porque ya ha habido una condición de salud mental médica que hay que atender. Y yo pienso que debemos poner atención al aspecto preventivo, al aspecto de la crianza en la casa, al aspecto de la crianza en la comunidad escolar. El rol de la internet y de los medios sociales en la crianza del niño, cuál es el rol, ¿verdad?, de esa influencia de la cual uno no tiene control, porque es una influencia global cuando claro. Una persona entra al internet. Entonces tenemos que tomar todos estos elementos, los elementos de juegos en video, los elementos en hasta los juguetes que se le dan a los niños. Yo estoy diciendo que eso tiene una causa
en esta Sí. epidemia de violencia, pero yo pienso que es como tú miras al cielo y tú ves todas las estrellas y todas las estrellas hacen la Vía Láctea. La Vía Láctea, claro. Pues exacto, entonces tenemos todos estos elementos que los que están a nuestro alcance debemos prestarle atención, independientemente de cuán pequeño o grande sea el rol de todos estos elementos. Pero yo creo que la clave que menciona es prestarle atención. Hay muchas familias donde esos muchachos están al garete, completamente. O sea, hay una responsabilidad de los padres y hay una responsabilidad de las escuelas. Tengo, por ejemplo, familiares que son maestros y muchas veces los maestros aquí y allá en Estados Unidos están criando a esos muchachos. También está el elemento de los fondos. Cuando las escuelas se le están limitando los fondos, pues entonces los deportes, las artes, la pintura, el teatro, todas estos elementos que son esenciales para el estudio y la formación de una mente completa saludable. Seguro. ¿Verdad? Pues entonces se pierde, porque la gente piensa que, por ejemplo, una clase de teatro es perder el tiempo, pero una clase de teatro te forma tu carácter, te da herramientas, aprendes sobre las diferentes emociones y cómo regularlas. O sea, que sí hay alternativas. Es cuestión de que el cabildeo, y yo sé que está bien ligada a la comunidad latina en los Estados Unidos, ve esa comunidad empoderándose un poquito más en términos de lo que es su salud mental. Yo pienso que sí. Yo pienso que todos estamos más al tanto, más conscientes de la importancia de la salud mental. Todos estamos tomando pasos. Una de las ventajas que tienen grupos como los latinos, en cierta manera, no esperamos que eso no se pierda, es la cultura colectiva de que nos preocupamos unos por otros. Muchas veces nos preocupamos demasiado que hasta hablamos de los demás. Pero un poquito nada más. Pero esos elementos, créalo o no, ayudan, dan un sentido colectivo de comunidad que tiene un factor beneficioso en la salud mental, que uno no se siente ahí tan aislado y tan solo. O sea que lo que es gracioso y a veces exagerado también tiene elementos positivos. Claro, es como dicen que aquí en Puerto Rico que si hay un accidente automáticamente se forma un tapón porque todo el mundo está el averiguado, ¿verdad? El AVE Nacional de Puerto Rico. Yo trato de verlo como optimista saludable que soy, como que es que tú estás bajando la velocidad para ver si el que está accidentado es alguien que tú conoces y puedes darle la mano. Vamos a pensarlo, que es de esa manera. Pero sí, acá tenemos no es que ninguna comunidad en Estados Unidos sea así, pero acá en Puerto Rico nuestros lazos comunitarios nos dan una fuerza grandísima y lo vemos en los grupos no solamente puertorriqueños, sino latinos en general en los Estados Unidos. Correcto. Ahí está nuestra fortaleza. ¿Tiene la oportunidad de venir de vez en cuando a la islita, a pasar por aquí? Absolutamente. Me encanta visitar a San Lorenzo. Todo el mundo debe ir a ese pueblo y aportar a la economía. Hermoso pueblo, San Lorenzo. Me encantan las montañas, los pueblos de las montañas. O sea que absolutamente sí. Recientemente fui y tengo familia en Puerto Rico y claro que sí. ¿Qué le diría a esos estudiantes que están hoy? Sabemos y me imagino que conoce los grandes retos por los cuales está atravesando la Universidad de Puerto Rico, nuestra Universidad Nacional. ¿Qué le diría que están ahora estudiando y que a veces pues están a ley de rajarse o cambiarse muchas veces porque no tienen mucha fe en el futuro de la institución? Sin embargo, usted es egresada de allí. Ha tenido un éxito increíble y ha probado que la educación de la Universidad de Puerto Rico es una educación de excelencia. Mire, la Universidad de Puerto Rico es una alma bien poderosa. Cualquier persona que atente contra la Universidad de Puerto Rico está cortándose las piernas antes de salir a correr. O sea que tenemos que apoyar y tenemos que fomentar y proveerle fondos a la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es la universidad del pobre. Uh-huh. Simplemente.
yo no estuviera en esta posición si no fuera por la educación del sistema público en Puerto Rico y la universidad, que es parte de ese sistema. Entonces, muchas veces, por razones ajenas, estamos tomando decisiones, y muchas veces las decisiones se toman por personas que ni siquiera estudiaron en la Universidad de Puerto Rico. No tienen un aprecio. Claro. La Universidad de Puerto Rico hay que amarla como se ama el coquí, como se ama el pan sobao, ¿entiendes? Porque es la espada que tenemos como puertorriqueños, ¿entiendes? Es la espada que para salir hacia adelante como pueblo, como nación, para poder amar nuestra cultura, los elementos de nuestra cultura, porque muchas veces despreciamos nuestras fortalezas porque no las reconocemos. Uh-huh. Entonces, el pueblo de Puerto Rico tiene que pararse en los pies y derechito y con orgullo y honrar y darle fondos a la Universidad de Puerto Rico. Es una manera de demostrar que apreciamos nuestra tierra, nuestro Puerto Rico, nuestros ciudadanos. Sí, defender la institución, económico. Definitivamente. Correcto. ¿Y qué le digo a los estudiantes? No te rindas. No te rindas, porque si llegaste ahí, significa que tienes la esencia de guerrero para echar adelante. Y no importa cuán difícil sea la situación donde tú estés actualmente, esto es un paso. Este no es el final del camino. No. Es un paso para seguir hacia adelante. ¿Alguna vez se imaginó que iba a llegar a posiciones de tanto prestigio dentro de la psicología a nivel nacional cuando estaba en la UPI? Jamás. Jamás, definitivamente. Pero mi papá era empleado de construcción. Él, a mucha honra, tenía un 6º grado de educación. Y él me dijo a mí, antes de yo irme a la ciudad de New York a estudiar en la Universidad de Columbia University para mi maestría, Uh-huh. él me dijo: mira, Dalia, yo no conozco mucho de la educación, pero ¿qué es lo máximo que uno puede alcanzar en ese campo de la psicología? Yo le dije: bueno, papito, yo creo que lo máximo que uno puede llegar es un PhD. Y él me dijo: pues eso es lo que tú vas a hacer. Ay, qué bello. ¿Todavía lo tienes contigo, a tu papá? Él falleció. Ay, pues tiene que Está estar... en mi corazón. Claro, y bien orgulloso de todo lo que has logrado. Así que Claro que sí. muchísimas gracias por dedicarnos este ratito de su tiempo a la doctora Idalia Mazzacarroll, primera puertorriqueña y psicóloga en ingresar a ese panel de editores tan exclusivo de la guía de compensación de la Asociación Americana de Medicina. Mucho éxito en tu vida profesional y en su vida personal. Así es que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Conoces a alguien que tiene adicción al juego? Vamos a hablar con una mujer que lleva más de 20 años sin entrar a un casino ni jugar. De regreso a nuestro último segmento de hoy en Felizmente Saludable con Lili. Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos. La adicción al alcohol, a las drogas, toca prácticamente de alguna forma a todas nuestras familias. Pero hay otra adicción y es de la cual se habla menos. Y es una adicción porque va trastocando de otra manera, no solamente las vidas a nivel personal, a nivel profesional y a nivel familiar y de relaciones. Y me refiero a la adicción al juego, la compulsividad por jugar. Tengo conmigo a Camila. Camila, ¿estás aquí con nosotros? Sí, Lili. Buenos días, Camila, y gracias. Sé que te has convertido en portavoz de esta causa y que llevas ya en abstinencia del juego por 22 años. Te felicito. Me imagino que has reconstruido una vida y quisiera que nos contaras un poquito cuándo te diste cuenta, si era en realidad en los casinos o cuál era tu método de juego y cómo te diste cuenta que ya no era un pasatiempo de vez en cuando y se convirtió en una compulsividad. Sí, buenos días nuevamente, buenos días a tus oyentes. Ciertamente, esto es una adicción invisible incluso para el jugador. Lo que sí, nosotros no hablamos de tipos de apuestas, sino de apostar en términos generales, porque como otras adicciones, Ajá. El jugador compulsivo no es adicto a una u otra cosa, sino que es adicto a las apuestas. En general. En general, exactamente igual que un alcohólico, o sea, no se es alcohólico a la cerveza o al whisky, pero de igual manera no se es adicto al juego
al casino o a lo otro. Por eso no hablamos de apuestas, sino del hecho de apostar, no de lugares de apuesta ni de preferencia, como le llamamos. ¿Ves? Sí, sí. Gracias por la aclaración, porque no la conocía y todos los días uno aprende. Sí, todos hemos aprendido, porque yo he aprendido en el programa de Jugadores Anónimos, por supuesto. Allí es donde yo aprendí. Pero realmente cuando yo descubrí que mi problema era un problema de juego, fue cuando estaba en la terapia con una psicóloga. Y por otra razón. Por otra razón que yo no sabía, pero que venía. Yo estaba con depresión, pero mi depresión venía del problema de las apuestas. ¿Del problema económico? Del problema económico y más que económico, emocional, porque la adicción a las apuestas es un problema emocional que trae como consecuencia problemas económicos, trae como consecuencia problemas familiares, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues yo le manifiesto a ella y me estaba medicando incluso para la depresión, y la psicóloga conversando conmigo, por supuesto en la terapia, me dice, tú tienes que ir a un programa de Jugadores Anónimos. Yo no sabía que eso existía. La psicóloga sí lo sabía. Gracias a Dios que la profesional de la salud mental, en este caso, que me atendía a mí, sabía de la existencia del programa de Jugadores Anónimos, porque estamos hablando de 20 años atrás, más de 20 años, muchos profesionales de la conducta humana, de los psicólogos, los psiquiatras, no sabían que existía Jugadores Anónimos. No, sí. Tienes razón. Pero ella sí me dijo, tú tienes que ir a Jugadores Anónimos. Y cuando yo decido, para hacerte el cuento largo o corto, cuando yo decido ir, pues me percato de que mi problema, la raíz de mi problema, de mi depresión y de todo lo que me estaba pasando, estaba en mi adicción al juego. Claro, porque no tenías control, y al no tener control sobre tu vida, tienes que estar deprimida. Exacto. Al no tener control sobre mi vida y al estar ya el jugador compulsivo comienza jugando lo que puede. Ajá. Continúa jugando lo que tiene y termina jugando lo que no es suyo. Wow. Lo puedes comparar como un cáncer que está pensando o un cáncer que está en metástasis. Sí, tú, pues entonces tú... En mi caso, yo estaba ya en metástasis. Tú estabas ya en metástasis, estabas Exacto. ya... Ya el juego había afectado todas las áreas de mi vida, porque se conoce a un jugador compulsivo como una persona que su adicción al juego o su afición a las apuestas le ha ocasionado problemas en una o más áreas de su vida. Uh-huh. En mi caso, yo tenía muchas áreas de mi vida ya afectadas por mi adicción al juego. Por ejemplo, mis relaciones personales con mi hija, con mi hermana, con mi familia. ¿Pedías dinero prestado para poder jugar? Ya yo estaba jugando lo que no era mío. O sea, ya yo tenía muchas deudas de juego. Pero el problema económico es el más fácil de resolver y eso parece absurdo. Pero te voy a explicar por qué. Ajá. Porque en el momento en que el jugador compulsivo deja de apostar, el dinero se va quedando contigo y el problema se resuelve solo. Seguro, claro, se recupera, es lo que quieres decir. Exacto, sí. Se recupera, porque eso es como tener una pluma abierta por donde se te pierde el agua, tú cerraste la llave de la pluma, se acabó. Se dejó de perder el agua, pero el problema es secar lo que se inundó. Sí, esa confianza que se rompió con tus familiares. No, y el emocionalmente romper esa dependencia, porque la adicción al juego no es como el alcohol o las drogas, que es una dependencia física u orgánica, sino que es emocional. Y entonces, emocionalmente, desprenderme, o no desprenderme porque no se cura como todas las adicciones, pero lograr arrestar todos los problemas emocionales que provoca una adicción al juego, el lograr enmendar a la gente que ha hecho daño, el lograr resolver los problemas económicos que se causaron también, es parte de resolverlos, obviamente. Claro. Pero entonces, el programa te ofrece la opción de los 12 pasos. Y como todo en la vida, los pasos se dan uno a uno. Se da el primer paso, que es aceptar, el segundo paso, que es aceptar que se necesita ayuda, el tercer paso, que es el poder superior, el cuarto paso, que es, y así sucesivamente, que es el inventario, pero así sucesivamente son 12 pasos. En mi caso, yo estoy en el paso 12, que es compartir, que es lo que estoy haciendo contigo y con tu público. Compartir y que a través de tu experiencia otras personas puedan decir, ¿sabes qué? Yo he estado pasando por eso, yo entiendo cómo ella se siente.
Y hablando de entender, yo por ejemplo, puede ser que voy a echar gasolina al carro y si me acuerdo, pues entonces juego loto. O puede ser que esté con unas amistades en un lugar que haya casino y entre y yo tengo un máximo de $5 en la tragamoneda. Soy bastante maceta para eso. No puedo ni imaginarme cómo se siente para un jugador compulsivo el estar jugando, en lo que sea. ¿Cuál es el feeling? Bueno, nosotros decimos en el programa que para un jugador compulsivo una apuesta es demasiado y 1,000 no son suficientes. Es como un trago, claro, como en el caso del alcohólico. Exacto, exactamente igual. Uh-huh. Esa primera apuesta es la que en el programa yo aprendí y aprendemos todos los que asistimos al programa. Aprendemos que esa primera apuesta es la que no puedo hacer, porque entonces no puedo parar. Y no puedes parar porque ¿qué es lo que pasa por tu mente en ese momento? Es emocional, vamos a decir que es como una sensación. Es como un high, como si fuera una droga. Exacto, yo no sé porque yo no he estado una dependencia, ¿sabes?, de drogas. De uso de droga, pero es me como... imagino que es similar, que es similar porque es una... O sea, llega el momento en que ya la mente se fue y lo que queda es la sensación. La sensación de que te sientes bien, que te sientes... Y después viene el arrepentimiento. Claro. Pero lo importante ahí es no empezar, porque si yo no hago esa primera apuesta, pues no voy a experimentar. Claro. Pero ya en el 1980 la Asociación Americana de la Salud reconoció como un problema de salud mental. En el libro del DSM-5, el de desórdenes de salud mental, está la ludopatía. Adicción al juego, cuyo nombre es ludopatía realmente. Sí. Y está reconocida como un problema de salud mental. Por lo tanto, si ya yo sé y yo detecté que yo tengo un problema de salud mental y es que yo no controlo, es un descontrol de impulsos realmente. Claro. ¿Sabes qué? Por desgracia, porque tendríamos mucho que hablar acerca de tu proceso, pero no tenemos mucho tiempo y yo quisiera que tú dieras el número o si tienen una página web o tienen página de Facebook donde las personas que se están identificando contigo pueden llamar para jugadores compulsivos anónimos, que entiendo que se están reuniendo en línea o virtualmente. Sí, ahora mismo nos estamos reuniendo en línea, pero las personas pueden conseguir, hay un site en internet, no es de nosotros, es el internacional, el grupo internacional, es Gamblers Anonymous, de jugadores anónimos en inglés. Gamblers Anonymous, ok. .org o .com. Ok. Y ahí pueden entrar. Y en el caso de ustedes acá en Puerto Rico. Aparece información de todos los grupos. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos un teléfono, pero tristemente tenemos problemas con la compañía que nos suple el teléfono y no tenemos ahora mismo el servicio fuera de, no tenemos en funciones el teléfono, que claro, es el 257-2204, pero ahora mismo la compañía que nos suple el servicio nos ha dado muchos problemas y estamos trabajando con ese asunto. Ok, pero de todas maneras es el 257-2204 con 787 para que el público se mantenga. Yo me voy a comprometer, Camila, en cuando ya tengan el teléfono, yo ofrecerlo a través de mi página de Facebook, de Lili García Fanpage, y les recomiendo a que hagan una página también ustedes en Facebook, porque creo que sería un vehículo excelente para poder llegar al público. Lo que pasa es que por razón del anonimato, sí, claro, pero se puede ser bien meticulosos con eso. Sí, lo entiendo, pero se puede intentar, porque de verdad que sí, se puede intentar. Creo que podemos ayudar a muchas personas. Camila, muchas gracias. Mucha abstinencia para ti y para todos tus compañeros del grupo. Muchas gracias, que tengas buen día, Lili. Gracias a ustedes también, amigos. Se nos acabó el tiempo en esta edición de Felizmente Saludable con Lili. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Recuerden que esta semana sea una feliz y sobre todo saludable para ustedes.